¿Qué tal, estimados amigos? Espero que se encuentren muy bien en este sábado temprano para podernos empezar a capacitar. Y pues hoy tocaremos un tema interesante que es el IEPS. Ya ayer hablamos un poquito sobre los temas de control interno, sobre algunas modificaciones que es importante que ustedes las consideren dentro de sus negocios, dentro de los clientes que tienen o inclusive dentro de las asesorías que ustedes pueden proporcionar. La finalidad es de que ustedes tengan una perspectiva pues obviamente muchísimo más enfocada en la parte técnica y en la parte profesional y que sea mucho de ejercicio, porque al final yo creo que eso es lo que nos puede dar el expertise en un futuro, ¿no? Entonces, hoy hablaremos justamente del IEPS. Voy a hacer una breve introducción sobre el tema, particularmente sobre qué son los impuestos indirectos. Recordemos que el IEPS es parte de los impuestos indirectos y muchas veces perdemos un poco el contexto de qué son esos impuestos indirectos, ¿no? También hablaremos de algunos cambios que se proponen particularmente en la reforma y hago la aclaración, son cambios que se proponen, sin embargo, hasta que ya esté aprobada la reforma es cuando ya entrarán en vigor y yo les daré mis puntos de vista al respecto. Traje los más relevantes en comparación con los artículos que hoy en día están dentro de la ley del IEPS y pues vaya. Lo que sí voy a requerir es que ustedes estén muy participativos en el sentido de los ejercicios que vamos a realizar. Digo, yo creo que en ese sentido podemos fluir de manera correcta y de manera pues propositiva, ¿no? Que yo creo que es lo que se pretende de este lado como expositor a la hora de dar este tipo de talleres, este tipo de cursos y diplomados, que ustedes se lleven algo realmente y que vean los impactos que tienen, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, me gustaría iniciar justamente con un tema, con una breve frase que a mí me gusta particularmente de Albert Einstein, en donde básicamente nos dice que nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar al maravilloso mundo del saber. Y yo creo que así debemos de ver el tema del estudio, así debemos de percibirlo, de palparlo, que realmente cada vez conforme vamos leyendo, vamos aprendiendo las diversas cuestiones que nos va mostrando la vida, pues evidentemente nos vamos dando cuenta que sabemos muy poco en comparación a lo que existe, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues espero que en esta reflexión realmente se queden con esa parte de que el estudio no es una obligación, sino es parte de lo que tenemos que realizar y que bien ya lo dice mucho un expositor, el conocimiento empodera y me queda claro que sí, efectivamente, ese conocimiento nos va a empoderar para poder tener mejores clientes, mejores propuestas de trabajo y evidentemente ser mejores profesionistas. Pues muchísimas gracias, disfruten el evento, realmente traigo varios casos prácticos, me gustaría que los realizáramos y sobre eso pues evidentemente empezar a trabajar, ¿no? Entonces, para que tengan a la mano ahí su hoja de Excel, en donde vamos a participar, vamos a hacerlo de manera propositiva y estén muy pendientes con su material. Muchísimas gracias. Bueno, pues vamos a entrar en materia. ¿Qué son los impuestos indirectos? ¿No? Aquí, como lo podemos ver dentro de la propia diapositiva, esos impuestos indirectos son aquellos que recaen sobre los gastos de producción y consumo. Por lo tanto, su principal característica es que son trasladables hasta el consumidor final. Los impuestos, bueno, ¿a qué nos referimos básicamente a esto? A que quien va a pagar esos impuestos se va a ir trasladando y quien va a pagar el impuesto al final del día va a ser el consumidor final, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, con el tema del IVA, lo vemos con el tema del IEPS. Ahorita vamos a ver cómo inclusive este tema de IEPS se puede volver parte del costo, inclusive dentro de los bienes que podemos, ya sea prestación de servicios o en su defecto enajenación de bienes, y vamos a ver cuáles son esos bienes los cuales generan prácticamente este impuesto como tal. Estos dos impuestos particularmente se dividen en dos grandes ramas, los multifásicos y los monofásicos. ¿Cuál es la gran diferencia? Pues los multifásicos graban el impuesto durante todas las etapas, ¿no? Y lo podremos ver o palpar claramente en cuestiones, por ejemplo, en temas de IVA. En todas las enajenaciones que se van realizando,
Si es sujeto de IVA, evidentemente se va trasladando prácticamente ese proceso. Y los monofásicos, en este caso, este impuesto puede ser que nada más se grave en la primer enajenación, y ahorita vamos a ver algunos conceptos sobre esta situación. Entonces, ahí para que ustedes tengan en contexto en general, pues, cuáles son estas grandes diferencias. ¿Y qué más nos muestra la propia diapositiva? Bueno, que los impuestos indirectos se pueden clasificar también sobre actos de consumo, porque efectivamente eso es lo que se realiza, ¿no? Ejecuta o se cobran sobre los consumos como tal, ¿no? Y aquí justamente hablo precisamente con temas de IVA y con temas de IEPS, que son los más recurrentes. Sin embargo, ¿qué otros impuestos pueden ser indirectos? Por ejemplo, los impuestos de importación. Entonces, esos impuestos de importación, como el IGI, que son impuestos que a la hora de que adquirimos la mercancía, la traemos hacia el país, evidentemente son los que gravarían al momento de la propia importación y del consumo como tal. Entonces, digo, para que los vayan considerando, los vayan identificando, no así los impuestos directos. Los impuestos directos podrán ser el ISR particularmente, el cual pues va grabado sobre el incremento del patrimonio básicamente, ¿no? Entonces, para que los vayamos identificando. Y me permití hacer esta pequeña lámina en donde básicamente los impuestos se dividen en dos ramas, los impuestos indirectos y los impuestos directos. Vamos a explicar los dos para que tengan el contexto en general y sobre eso ir partiendo pues, en el tema. En el tema de los indirectos, básicamente lo que vamos a grabar van a ser actos o consumos. En este caso los actos podrían ser las prestaciones de servicios o la salida de mercancías, y los consumos pueden ser transferencias y producción. En este caso, en el tema de los actos, es mercancías, salida de mercancías, introducción de mercancías, como pueden ser propiamente la importación, la exportación de mercancías u otros. Consumos en la transferencia, que sería básicamente el poder transferir o dar, en este caso a quien le vamos a prestar el servicio, la transferencia de esos consumos o la propia producción, ¿no? Ahorita también vamos a ver, por ejemplo, ahí en el tema de los que se dedican a elaborar o a producir tabacos, bebidas alcohólicas, cerveza, bebidas de alto contenido calórico. Entonces, este tipo de producción son las que también van a gravar dentro de los impuestos indirectos, y ahorita vamos a ver ya entrando en contexto. ¿Cuáles son? Bueno, estos artículos, estas transferencias también se podrían dividir en artículos de consumo necesarios o en artículos de lujo, ¿no? Y ahorita vamos a ver como, por ejemplo, yo pondré en contexto ¿cuáles son esos artículos de lujo? Pues podría ser posiblemente, se me ocurre ahorita de momento, pues las bebidas alcohólicas, ¿no? Hay bebidas alcohólicas que son bastante, el costo es bastante alto y pues realmente no es un consumo de primera necesidad. Sin embargo, un artículo de consumo necesario podría ser posiblemente la propia gasolina, ¿no? Entonces, en ese contexto, ahí vamos separando dentro de los impuestos indirectos cuáles son de consumo necesario y cuáles son artículos de lujo, ¿no? Y pues vaya, para que ustedes vayan de alguna manera identificando las grandes diferencias que existen dentro de estas divisiones que tienen propiamente los impuestos indirectos. En la parte de los directos, vamos a ver que, por ejemplo, ahí pueden grabar en la parte de los personales y la parte de los reales. La parte de los reales van a gravar los impuestos sobre las personas o sobre las cosas, como ya lo vemos, ¿no? Regularmente en los impuestos directos podemos gravar sobre las personas, que pueden ser personas físicas o personas morales, y pueden ser sobre las cosas. Vamos a poner algunos ejemplos sobre las personas físicas y morales. Recordemos que pueden entrar en un título, las personas morales en un título 2 o en un título 3 con las reservas o con las diferencias que ya todos sabemos. Y las personas las personas morales entrarían en un título 2 y las personas físicas en un título 4. En este caso, la forma de tributar de manera distinta es de que las personas físicas tributan de manera progresiva. ¿Y a qué me refiero con el tema de la progresividad? Bueno, pues básicamente a que conforme voy teniendo un mayor ingreso,
voy generando un mayor impuesto. Por eso se determina que el impuesto en personas físicas se calcula o se determina de manera progresiva, ¿no? Y sin embargo, en el tema de las personas morales hay una tasa fija y ya con las características que todos sabemos para el tema de los pagos provisionales. Y en el tema de las cosas, vamos a poner un ejemplo, en la enajenación, por ejemplo, de un terreno, ¿no? Evidentemente, pues ahí la propia enajenación va a gravar para cuestiones de impuestos sobre la renta. Entonces, esas son las dos grandes diferencias entre los impuestos directos, los personales, los reales, y ya vamos identificándolos para que ustedes tengan el contexto en general de la división de estos impuestos indirectos. Ya en anteriores sesiones, el maestro José Antonio ya abordó prácticamente todo el módulo de IVA y a mí me corresponde pues abordar este tema de IEPS para cubrir pues prácticamente el programa del diplomado, en donde pues como les comentaba este impuesto pues básicamente lo que hace es gravar únicamente sobre la producción y sobre ciertas cuestiones que son productos no de primera necesidad, ¿no? Salvo en el tema de la gasolina. También vemos dentro de esa clasificación que los propios impuestos se pueden separar por cuotas, que puede ser por una cuota fija o por una porcentual, ¿no? Aquí en el tema de los proporcionales se va gravando de manera proporcional al ingreso que se va teniendo. Entonces, pues vaya, en esta parte de los porcentuales, esta es una rama en donde esos impuestos que se van generando de manera proporcional se van realizando conforme se va obteniendo el ingreso. En el tema de los progresivos, como ya comentaba, particularmente para las personas físicas, se calcula con base a tablas, ¿no? Y conforme vamos teniendo un mayor ingreso, vamos aplicando en el rango que nos corresponda. Por eso se llama que es de progresividad. En los degresivos, pues vaya, el tipo impositivo que disminuye al aumentar el importe gravado. ¿A qué me refiero? A que la base entre mayor sea, va a empezar a disminuir en este caso el tema de la imposición o del impuesto como tal. En el tema de los regresivos, un impuesto regresivo es aquel que recauda un menor porcentaje de los ingresos en la medida que la persona gana más. Y pues vaya, entonces en ese sentido los regresivos, pues lo que nos trae como contexto es que al que gana menos, evidentemente le va a dar una ponderación muchísimo menor para que pueda ser de manera equitativa, ¿no? Y ahorita vamos a ver, dentro de todo este contexto de los impuestos, digo, muchas veces no nos preguntamos para qué sirven los impuestos, y yo creo que a mí me gusta dar esta introducción de qué son los impuestos indirectos, porque muchas veces tenemos la idea de que el gobierno, pues evidentemente, simplemente propone impuestos o aplica las tasas o aplica en este caso las cuestiones impositivas y no les da un fin. Sin embargo, sí tienen un fin y ahorita lo vamos a ver en la siguiente lámina. Este impuesto, uno de los fines que tiene es el siguiente, dice, los impuestos tienen en el sistema económico una gran importancia, debido a que a través de esto se pueden alcanzar diversos objetivos. Recordemos que en este caso hay una ley de coordinación, en donde esa ley de coordinación evidentemente va distribuyendo, es como si fuera una canasta. Esa canasta van integrando tanto con contribuciones federales como contribuciones locales. Esas contribuciones se meten a esa coordinación de los estados con la parte federal y evidentemente le van dando fines a cada uno de los impuestos. En este caso, para el tema del IEPS, una de las cuestiones que es importante resaltar es que es un impuesto que persigue un fin de protección hacia los consumidores. Y me van a preguntar, oye Juan Carlos, ¿por qué de protección? ¿No? Y aquí viene justamente esta parte, me van a dar la razón. Los impuestos, por otra parte, pueden tener fines proteccionistas para un sector muy importante de la nación. Yo les pregunto, ¿ustedes consideran que dentro del consumo del tabaco no puede perjudicar la propia salud de ustedes? Pues evidentemente, ¿por qué? Porque puede generar que el consumo del tabaco
pueda incrementar inclusive la asistencia a los hospitales. El sector salud pues evidentemente se puede haber saturado con el tema de las bebidas con alto contenido calórico y con las botanas, pues evidentemente que la población, que hoy en día es un problema que tenemos a nivel nacional, en donde la obesidad está siendo importante. ¿Y por qué toco este tipo de situaciones? Justamente por lo que les comento. Este impuesto lo que pretende es proteger e incrementar para poder, de alguna manera, que el consumidor no vaya y compre esos productos, ¿no? Que es una medida de protección para evitar justamente caer en la compra de esos productos. Sin embargo, pues hoy vemos que el costo de una cajetilla, el costo de un refresco, el costo inclusive de las botanas, pues evidentemente es alto, y sin embargo pues la gente sigue haciendo la compra de esos productos, ¿no? ¿Cuántas veces realmente no nos vemos en la situación en donde estamos prácticamente pues en la comida, y lo primero que piden para la propia comida pues es el refresco, ¿no? La famosa Coca-Cola? Entonces, ¿esto qué genera? Pues evidentemente que la población no tenga una salud o no tenga una cultura de salud, ¿no? Ayer platicábamos un poco del tema de control, y yo creo que muchas veces pues son cuestiones que desatendemos por una situación pues que se nos hace más fácil el poder ir y consumir estos productos, ¿no? No digo que esté mal, sin embargo, pues desde mi punto de vista creo que pues vaya, el exceso siempre de las cosas pues evidentemente nos trae consecuencias posteriores, ¿no? Entonces aquí lo que busca el Estado pues es proteger ese tema de los intereses, y podríamos ver, por ejemplo, que también hay otros fines de las propias contribuciones, en donde, por ejemplo, se podrá normar que el tema de la redistribución del ingreso, que básicamente esa es una regla de la OCDE, que es lo que se busca, ¿no? Que realmente el ingreso de todas las personas, o el ingreso la riqueza particularmente, se pueda redistribuir entre todo el personal, ¿no? ¿Para qué? Para que tengan mejores condiciones y haya una equidad en la cuestión de poder adquirir o tener servicios básicos, ¿no? Como puede ser la salud, la vivienda, la comida, el vestido. Ese tipo de cuestiones es lo que se busca dentro de la parte impositiva. Bueno, vamos a tocar justamente que también otro de los fines es mejorar la eficiencia económica. ¿Y cómo vamos a mejorar esa eficiencia económica? Pues básicamente dando mejores servicios por parte del Estado, que ese es otro de las situaciones para los cuales se generan los impuestos o se proponen los impuestos, ¿no? Por ejemplo, ahí les voy a sacar un tema nada más para que lo tengan muy en contexto, ¿no? Hace poco platicábamos un grupo de amigos y me dicen, oye, dice, podemos impugnar, por ejemplo, el tema de la famosa tenencia cuando estaba. Sí, evidentemente lo podemos impugnar, porque el fin particularmente de ese impuesto fue poder tener el presupuesto suficiente para los Juegos Olímpicos que se hicieron en México. Entonces, después de eso se siguió haciendo el cobro propiamente de ese impuesto, y ya no hay una razón de ser. Entonces, sí, evidentemente se podría impugnar hoy, inclusive hasta los temas básicamente de las cuotas o del refrendo que le llaman, también se podría impugnar, ¿no? Entonces, para que vayan teniendo el contexto en general, hay que saber por qué se generan, y siempre hay que irnos al tema de la exposición de motivos, que esa situación pues muchas veces no la realizamos, ¿no? Parte de las modificaciones, parte de los cambios, pues hay una razón, y siempre hay que saber cuáles son los motivos por los cuales justamente la parte legislativa efectúa esos cambios, ¿no? Parte de las recomendaciones que yo les podría dar a ustedes, y en general cuando yo doy un curso, una clase, a mis alumnos siempre les recomiendo, cuando vemos temas impositivos, que validen cuáles son las exposiciones de motivos, y más hoy en un tema de reforma, ¿no? Entonces sí, vayan acotando, vayan revisando cuáles son los posibles escenarios, y justamente en temas de IEPS ahorita vamos a ver cuáles son esas propuestas pues que evidentemente el Ejecutivo propone para poder pues de alguna manera ir optimizando
y ahorita voy a nombrar algunas cuestiones propiamente del paquete económico, cuáles son los ejes que pretende pues delimitar o eliminar dentro de esta situación. Entonces, pues vaya, esa mejorar eficiencia es el recaudar propiamente el impuesto y generar mejores servicios a todos los ciudadanos, ¿no? ¿Cómo nos podemos dar que hay mejoras en la eficiencia económica? Pues por la prestación de servicios que proporciona el Estado. ¿Cuáles son esos servicios? Salud, comunicaciones, que son las carreteras, las vías primarias y obviamente todas las avenidas, darles mantenimiento, el tema también de las carreteras, de las autopistas, y pues los incentivos, el tema básicamente de todo lo que proporciona en cuestiones de servicio, ¿no? Entonces, esas son algunas de las mejoras y de las eficiencias económicas que puede proponer propiamente el gobierno. El fomento y el desarrollo económico. Hay impuestos que justamente hacen o el fin que persiguen justamente es el fomento y ese desarrollo económico. Ya dentro de esa coordinación de los estados, pues evidentemente van teniendo la repartición de la recaudación en general, y que está interesante, yo los invito a que justamente esta situación de poder investigar, revisar, estudiar, si lo quieren ver de esa manera, revisen justamente esa ley de coordinación a nivel federal, ¿no? En donde ustedes, por ejemplo, si nos están siguiendo de algunos estados, tengan de alguna manera el contexto de cuánto corresponde de las contribuciones o cuánto le dan de ese presupuesto a cada uno de los estados para que pueda ejercer las facultades y pueda hacer los gastos públicos necesarios, ¿no? En alumbrado ya comentábamos algunos de ellos. Entonces, pues vaya, hagan ese análisis y yo creo que estaría interesante, ¿no? En general, pues básicamente este es el inicio de estos impuestos indirectos, en donde ya vimos que los impuestos indirectos entonces los va a pagar pues el consumidor final, ¿no? Entonces vamos a ver los impactos que tienen. Vayan preparando por favor sus máquinas para que vayamos haciendo ahí algunos ejercicios, vamos a hacer ahí algunas cuestiones, vamos a poner pues vaya el proceso. Ya platicábamos ayer de procesos y procedimientos, pero vamos a hacer justamente ese proceso para que ustedes tengan el contexto en general, y la mejor manera pues es de que lo hagamos de manera didáctica y que sea, para que se nos pase muy rápido la cuestión del diplomado y sea muy digerible, porque cuestiones técnicas, particularmente de estar leyendo la ley, no me gustan mucho, me gusta más platicarla, me gusta más hacerlo dinámico, y esa es la propuesta pues obviamente que yo traigo el día de hoy para ustedes. Entonces, inclusive ahí traigo una cuestión de podernos meter al portal, y para todos aquellos que no han presentado una declaración de IEPS, nos podemos meter ahí a ver más o menos cómo se presenta la propia declaración, ¿no? Entonces vamos a hacerlo de manera muy propositiva, y para que vayan estando muy atentos con su material y con su máquina. Bueno, ¿cuáles son parte de los cambios que genera esta reforma 2022? Y ojo, son propuesta de reforma. ¿Para qué? Para que no perdamos el contexto y después se presta malas interpretaciones, en donde digan, oye, ¿sabes qué crees? El contador Juan Carlos de Cadefi comentó que ya estaban hechos los cambios. No, todavía es una propuesta, y hay que ser muy cautos a la hora de estar de este lado para poder justamente proporcionar esa información, porque muchas veces damos por hecho las cosas cuando pueden ser cambios distintos, ¿no? Y justamente platicando con un gran amigo, a quien le mando un saludo también, Octavio, espero que me estés viendo, y pues te mando un fuerte abrazo, amigo. Justamente platicando con el contador Octavio, decíamos, el año pasado, ¿cuántas reformas al código fiscal no se propusieron? Y de ellas, por ejemplo, me puedo acordar del tema de las fotografías, que se estaba violando inclusive pues, la propia intimidad del contribuyente, cuestiones pues evidentemente de desaparición de regímenes, y realmente pues pegaron por otro lado, ¿no? Pegaron por otro tipo de cuestiones, endurecieron el tema más encaminado al fiscalizador, y evidentemente esa cortina de humo que yo le podría llamar, pues no se llevó a cabo. Por eso es de que como analista, como obviamente opinión, yo siempre soy de la idea
que esperemos, que sí comentemos lo que se propone, ¿no? Y los efectos que podrían traer justamente esta reforma. Sin embargo, no emitir o no afirmar algo hasta que se publique ya en el diario oficial propiamente la parte de poder evitar eso. Ok. Permítame un segundo, por favor. Nada más que ahorita me están informando que tenemos ahí un poco de problemas con el tema del material. Denme unos minutos para que se los vuelva a reenviar y con mucho gusto lo tengan ustedes ya este material, ¿no? Denme un minuto, por favor, y con gusto ahorita lo mandamos para que lo tengan. Digo, se supone que es el mismo, pero no sé si ahí se adjuntó algún otro material. A ver. Muchas gracias. Una disculpa, digo, lo que pasa es que me estaban comentando pues que no estaba el material, no era el mismo que traíamos, ¿no? Entonces, ahorita ya lo compartí tal cual es el que estoy revisando y en breve yo creo que ya lo podrán tener ustedes en su pantalla. De todos modos, cualquier situación que tengan de cambio me avisan y ahorita el que tengo en mi escritorio es el que estoy utilizando y fue el que les acabo de reenviar. Vamos a hacer unos casos prácticos. Muchas veces ustedes quieren el material para poder ejecutar los casos prácticos, pero prácticamente si yo les mando el Excel, pues nada más con que le cambien el puro importe, pues no van a tener el resultado. Y a mí lo que me interesa es que se ejecute el proceso general. Con mucho gusto, los 3, 4 casos prácticos que traigo, se los comparto ya el Excel para que ustedes lo puedan analizar ya posteriormente y lo puedan tener, pero de momento sí me interesa que sigamos el proceso y los casos prácticos lo hagamos con base al proceso que vimos, porque si les mando, como les comento, el Excel, simplemente con que le cambien las cantidades como viene formulado, pues evidentemente pues no va a tener el efecto que necesito. Entonces, nada más ahí hago la aclaración para poder evitar pues ahí cualquier situación de que, oye, no me mandaron el material para los cálculos, no, o sea, ese me lo reservo yo ahorita y con mucho gusto al finalizar el diplomado, con mucho gusto se los comparto para que ustedes puedan ya hacer el análisis correspondiente. Bueno, ok. Parte de los cambios que se proponen dentro de esta reforma, como bien comentábamos, y nuevamente pido una disculpa por la interrupción que tuve por no tener el material, pero ya estamos de nuevo. Bueno, parte de esos cambios que se proponen es una adición, básicamente, a ese artículo 2 de la ley del IEPS y vamos a ver cuáles son los cambios. Y particularmente los cambios son los que resalto en letra negrita, en donde voy a leer el párrafo completo. Dice que se va a adicionar un quinto párrafo del inciso D, que de la fracción 1 del artículo 2.
que básicamente en ese artículo es donde se establecen todo el tema de las cuotas. Bien, me están indicando en este momento que estamos entrando a Facebook. Quiero darle la más cordial bienvenida a todos nuestros amigos de Facebook, pues en este diplomado de IEPS, que en general pues son impuestos. Ya platiqué, ahí dimos una pequeña introducción sobre qué son los impuestos indirectos, que básicamente comentábamos, y hago una breve recolección de datos para que lo tengan en contexto.